neumático. Ayudamos en el juego de azar. Usted tiene problemas, nosotros la solución. Llame al 602-350-063 o al 698-308-017. Dominamos todas las magias, trabajos a distancia y presenciales. Orientación gratuita vía WhatsApp al 602-350-063 o al 698-308-017. Maestros chamanes, Esmeralda y Jeremías de América FM. Si de comida uruguaya se trata, no lo dudes. El Carrito Charrúa es el lugar indicado. Un restaurante con unas carnes a la parrilla y unos pollos a las brasas como no has probado nunca. Y si lo prefiere, disponemos toda nuestra carta para llevar, de manera que los puedas degustar en el lugar que desee. En el Carrito Charrúa encontrarás materias primas de primera calidad. Nuestras carnes han sido seleccionadas entre las mejores y una preparación exquisita. Ubicados en calle Alcalá 309 y los teléfonos para la reserva 913-264-214 o al 913-263-616. Carrito Charrúa. ¿Te has planteado poner un toldo en tu negocio? ¿Quieres tener un soporte ideal, generando una ventaja competitiva, visual y atraer desde lejos a potenciales clientes? Además, ayudar a potenciar tu imagen de marca y los valores corporativos de tu empresa. El toldo puede dejar huella en tu negocio por su poder de atracción. En Hipertoldos te ofrecemos las mejores soluciones con nuestros productos. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Llámanos al 675-544-066 o al 91-025-7044 o envíanos un mail a info@hipertoldos.es o visitar nuestra página web www.hipertoldos.es. Te esperamos en Hipertoldos. Inmoa House llegó para quedarse. La unión hace la fuerza. Un grupo de agentes inmobiliarios autónomos con más de 18 años de experiencia en el sector. Llega al 2019 repleto de novedades. Una de ellas es que estrena la modalidad online. Oficinas virtuales en todos los barrios de Madrid. ¿Querés vender o alquilar? Nosotros te damos la solución sin moverte de tu casa. Informate al 911 28 88 22. Desde los estudios de América FM 105.1 de Madrid comienza América Madrid Deportes. América Madrid Deportes. Una hora de noticias deportivas de América Latina y los deportistas latinos en Europa. De lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Haremos un cóctel. No te puedes perder tu programa deportivo. Conduce Julio y Tata Benavides. Esto es tu programa deportivo. Sobremesa de lunes a viernes, sobremesa con América Madrid Deportes por la 105.1 de tu dial, América FM. También nos podés escuchar a través de www.americafm.es y no te olvides de estar en el Facebook Live, Estamos conectados en el Facebook Live a través de América FM Madrid. Como decimos, tarde del 6 de febrero, una tarde espectacular en Madrid hoy. 17 graditos, estamos pasando un invierno suavecito y aquí estamos en la sobremesa para que poder hablar del deporte en general, y hoy con una visita de lujo en los estudios de América FM. Hoy tenemos aquí al séptimo dan en karate, Salvador Herranz, bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. Bueno, y
don Hugo Omar Adamoli, quinto dan de karate también, uruguayo, aunque no lo parezca, señor mayor, con barba. Gracias. Y que, bueno, va a llevar una entrevista hoy que va a ser increíble, ¿eh? Hugo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están los chicos? Tata, Julito, ¿cómo y están? bueno, Salvador. y no me queda más remedio que presentar a Julio Alberto, Bueno, mi hacemos un compañero esfuerzo. de todas las tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Tata, parecía que yo estaba acá, ¿no? Pintado No, un poquito. porque Eras de- tenemos presente. Yo Era- quería saludar, ¿Eras del asilo o no? dijiste un placer a una de las personas y te olvidaste de decir un placer para Hugo, ¿no? No, dije lo mismo. Ah, está bien. Pero No, está bien. el Alzheimer Yo porque está, tengo Sí, sí, ya. Está complicado. hace ya- está complicado. Pero bueno, lo un placer, importante. un placer. Va a ser un lindo programa hoy. Va a ser un lindo, muy lindo muy, programa. muy entretenido. Hugo, te cedemos la palabra. Perfecto, muchas gracias. Agradecerte a ti por el espacio y a Salvador, un amigo incondicional, un gran profesor de karate, un gran amigo sobre todo, y amigo de nuestra familia. Bueno, inmenso el honor de tenerlo aquí. Lo voy a aprovechar, lo voy a matar a preguntas porque tiene mucho para dar, tiene mucho para ofrecer, mucho para enseñar. Entonces las orejitas abiertas, por favor, porque tiene mucho y muy nutritivo. Voy a arrancar con unos saluditos, si me lo permitís. Sí, por favor. Porque hay mucha gente que está mirando, escuchando de fuera. Por ejemplo, quiero mandarles un saludo a la gente de Uruguay, a Gerardo Languelán, que está en su cumpleaños en Subucay, una gente que está trabajando muy bien en Uruguay, muy seriamente, una forma de karate muy seria, en un barrio muy humilde, pero con mucho esfuerzo y con mucho tesón, están sacando muchos chicos adelante. A Laurita Tellería, una alumna de toda mi vida, que hace 30 años es alumna mía y no claudica, siempre me está preguntando cosas y siempre está aprendiendo conmigo y yo con ella. Mariana Lozano, una médico muy amiga mía de mucho tiempo, a mi profesora Tania de idioma inglés con su paciencia para enseñarme, y bueno, a Daniel Galvarez y todos mis alumnos de Uruguay. De Barcelona, a Daniela Hermini, una quinto dan, alumna de Fernando Rivera, muy amiga mía. A Cristina también de Barcelona, al Sensei Méndez de Valladolid, Al abuelo. también al abuelo, a Agustín Manzano, bueno, a todo el mundo que nos está escuchando, a Manuel Egea, campeón del mundo varias veces, que sé que está, y en algún momento sí, ojalá podamos tener el honor de traerlo por aquí. Vale, bueno, dados estos saluditos, nos escucha también de Chile, de Guayaquil, nos escuchan de Canadá y alguna gente de Estados Unidos, bueno, hasta donde yo tengo Y alcance. parte del extranjero. Parte del extranjero, vale. Te voy a pedir, Salvador, que acerques la boca al micrófono porque son micrófonos unidireccionales y este gesto ya no se te escucha. O sea, Perfecto, se me oye aquí, ¿verdad? vos que tenés disciplina, Disciplinado. disciplinado, sí. Bueno, perfecto. Voy a arrancar le voy a preguntar a Salvador que nos cuente un poquito. Ha estado en Japón muchas veces, ha entrevistado muchísimos maestros importantes en Okinawa. Y bueno, Salvador, contanos un poquito cómo empezó esta inquietud de irte a Japón, tus comienzos como karateca y todo eso que nos interesa, por favor. Bueno, pues yo empecé como karateca hace 45 años, ayer o antes de ayer, y en el año 87, pues siendo tercer dan, creo recordar, tuve el deseo de conocer Japón, de conocer el maestro principal vivo de mi estilo, Wado-ryu. Se llamaba Otsuka Sensei, Otsuka Jiro, y para allá que me fui y estuve entrenando con él. Me di cuenta de cómo era el karate en Japón, de cómo había ciertas diferencias técnicas que rápidamente corregimos, y un poco de la forma de ser del practicante de karate. Me cautivó tanto Japón que desde entonces pues he vuelto siempre que he podido, y habrán sido una decena de veces. Genial. Has estado también en Okinawa visitando maestros como la gente de la familia Higa, y contanos un poquito de Okinawa. Sí, yo con Okinawa tenía ganas de ir más que nada porque el karate en realidad nació y creció en Okinawa. Es verdad que mi estilo, Wado-ryu, poco tiene que ver con Okinawa. De hecho, de los estilos principales, es el primero que es eminentemente o completamente japonés. Todos los demás estilos importantes, Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu, el maestro fundador provenía de Okinawa. En nuestro caso, Wado-ryu, el maestro Otsuka, el fundador,
no provenía de Okinawa, era japonés. Y aprendió todo en Japón, primero Shindo Yoshinryu Jiu-Jitsu, un estilo de Jiu-Jitsu muy conocido entonces, muy importante. Y con la llegada del maestro Funakoshi a Tokio, pues empezó a hacer karate ya con él. Y por eso digo que Wado-ryu es un estilo en realidad eminentemente japonés. Pero el espíritu de Okinawa a mí siempre me ha cautivado y quise conocer Okinawa, y yo creo que todo el mundo del karate debería en algún momento, si puede, ir a Japón y también a Okinawa. Es un poco llegar a la génesis de lo que es la filosofía, ¿no? Claro. Y, bueno, siempre que hablamos de Okinawa, decimos Japón y Okinawa, y esto a algunos no les gusta. ¿Por qué? Explícamelo por qué. Bueno, Okinawa antiguamente era reino propio, si nos remontamos muy atrás. Pero en karate, como hay un karate bastante diferenciado entre el okinawense y el japonés, pues solemos hacer esa distinción. Pero en realidad Okinawa es una región de Japón. De Japón, y no es correcto el decir Okinawa y Japón. Habría que decir mejor Okinawa y el resto de Japón en esa diferenciación. Claro, aparte, como también tenía influencia china, digo, hay muchos estilos que, por ejemplo, Uechi-ryu con estilo de mano abierta y todo eso era de influencia totalmente china también, o sea que salió de Okinawa casi todo hacia Japón, pero tenía influencia de China también. ¿Y qué maestro te ha impresionado? Por ejemplo, que el maestro Hokama, por ejemplo. ¿En Okinawa? Sí, en Okinawa. Bueno, en Okinawa me ha impresionado el maestro Hokama por su dureza y su rapidez y su trabajo de puntos vitales. Yo con ¿Lo Hokama, sentiste personalmente? Sí, yo he sufrido mucho y no en silencio por los gritos. Y porque tiene un conocimiento de puntos vitales que, mezclado con las técnicas de karate, pues resulta muy efectivo. Luego es muy rápido haciendo kata, tiene un ritmo muy rápido, muy diferente al resto de maestros de karate en principio, y es un maestro que muy impresionante, maestro Hokama. Luego perdona un segundito, sí. Hablando de Hokama, ¿te acuerdas que tiene un museo arriba de su dojo muy interesante, con herramientas que se usaban en los tiempos de que los campesinos se defendían con esas herramientas, y tiene muchas incluso utensilios que se usaban el maestro, y tiene un conocimiento impresionante de los maestros de la época? Es que el karate en su historia ha tenido diferentes prohibiciones. Entonces los campesinos empezaron a utilizar utensilios de agricultura y de ganadería, empezaron a entrenarlo como armas. Es lo que normalmente se llama kobudo, aunque kobudo tiene también otro significado como arte marcial antigua, pero en Occidente kobudo se refiere al manejo de armas orientales. Y es verdad que el maestro Hokama en su museo pues tiene una colección impresionante de todo tipo de armas, de variantes, y claro, todo esto en la cuna del karate. Aparte es un gran historiador y conocedor de... Sí, tiene varios libros. Tiene varios libros, sí, de una persona muy afable. Yo estuve con él, estuve toda una tarde ahí, llegué a su casa por indicación tuya, me diste las coordenadas para llegar. Muy abierto, no me había visto nunca. Llevé tu libro, le mostré tu libro, me llevó por arriba, me mostró todo el museo, me dejó sacar fotos. Impresionante, una persona muy abierta. Hugo, ¿tenemos algún saludo para el maestro? Vale, adelante. Walter Egea, nuestro hermano espiritual también, que genial. Dice: mis saludos a todos en la radio y a mis amigos e hijos, muy bueno, y a estos monstruos del karate. Vale, un saludo a nuestro padre Walter y a Carmen, que está por ahí. Hermanos de ahí. Felicidades también para él. Gracias, Walter, un abrazo, papá. Seguimos. Bueno, ¿querés hacer una preguntita? Sí. Durante las restricciones que hubo a la práctica del deporte, se seguían... No, en sí, el recorte era a las armas, no podían a las armas. Por eso ellos usaban lo que tenían. Igualmente seguían practicando en forma secreta, ¿no? Sí, de manera camuflada. De manera camuflada. Sí. Ha pasado también, es un poco parecido, por ejemplo, en Brasil, con la capoeira famosa. También era en realidad unos entrenamientos de lucha camuflados como baile y como danza, ¿no? Que vinieron de Angola con los esclavos, y era como una danza, pero en realidad hoy en Brasil está considerado un arte marcial. En los quilombos de Dos Palmares. Exacto. ¿Y ¿cuál era el motivo de la restricción? ¿Era un miedo del
del gobierno a perder algún tipo de... Claro, es que Okinawa ha sufrido en su historia diferentes... Okinawa está en un sitio muy estratégico. Eso es importante. Está a caballo entre la isla principal de Japón y China, y está enfrente de Taiwán. Entonces, estratégicamente ha sido siempre un lugar muy goloso para... Entonces ha sufrido, pues, en su historia diferentes colonizaciones o intentos, y a raíz de temas de este tipo, de temas políticos, pues se vieron sometidos a diferentes culturas y empezaron a tener que entrenar por su propia defensa. Exacto. De manera clandestina, y luego esto que decía. Y así es que surge. Claro, ¿no? Y a utilizar utensilios normales que se utilizaban pues para herrar los caballos, para el trigo, para... La hoz, la hoz nunchaku era para descascarar. Todo eso que después se ha convertido en armas orientales como el nunchaku, el tonfa, el sai... Bueno, perdón, el sai y el jite es otra historia. Claro, no. El tonfa, ¿sabes lo que es? El kama especialmente... Perdón, el tonfa es lo que usa la policía ahora, el tonfa que viene a ser un palo que va de la muñeca hasta el codo. ¿Por qué se inventó? Porque los remeros en Tumay, en Okinawa, era un puerto, cogían los remos y se empezaban a dar. Entonces bloqueaban con bloqueo de karate y se partían los brazos. Entonces alguien dijo, hago esto con un mango, bloqueo y con el otro le pego. Entonces de ahí se creó la tonfa, que luego algún americano creo que lo pasó a tonfa policial. Como estamos en el Facebook Live, queda muy gráfico los movimientos que estás haciendo. Está bueno. Aprovecho ya y seguimos con más saludos desde Uruguay, en este caso Gerardo Langelán. Sí, está cumpleaños, feliz cumpleaños, Gerardo. Dice, cumpleaños. Mis saludos y de todo el Yoto... Yubukai, perdón que veo menos que... Sí, ya veo. Desde Uruguay, abrazos hermanos. Seguimos, perdón. Genial, muchas gracias, Gerardo, que tengas un buen día. Y acá te estábamos recordando justamente antes de la entrevista con Salvador, te mandamos un fuerte abrazo a Walter Rodal, a tu compañera Silvia Estela. A esa felicitación de cumpleaños, aunque ya le he mandado un mensaje. Hay mucha gente, mucha gente, estamos levantando bastante, vas a venir más veces, Salvador. Vale. Seguimos, Hugo. Salva, contame un poquito, por ejemplo, hay una anécdota, es un tipo de anécdota, todos hemos visto Karate Kid, ¿verdad? Y hay una persona, hay un profesor muy famoso, que es muy amigo tuyo, que creo que vive en Santa Mónica, ¿no? Santa Ana. En Santa Ana, y tú lo has entrevistado, Fumio Demura, que era el que hacía los doblajes de Pat Morita en las películas de Karate Kid. Contame un poquito de eso, por favor. Correcto, pues Fumio Demura era un karateka importante en en Japón, y Danny Van y Don F. Drager, que eran dos americanos muy interesados en las artes marciales. Drager había sido un marine que estaba en... Sí, correcto. Pues decidieron llevarse a Fumio Demura, sobre todo Danny Van, a Estados Unidos, y a principios de los años 60 pues le llevaron para allá, le convencieron y empezó a desarrollar el karate en California. Después de sus espectaculares exhibiciones se dedicó profesionalmente a hacer exhibiciones en Las Vegas, en Los Ángeles, y se hizo muy famoso. La verdad es que era un karate técnico y tradicional, pero a la vez muy espectacular. Él hacía lo que sabía que a la gente le gustaba en cuanto a técnicas. Entonces se hizo muy popular, y viviendo como luego vivió en la meca del cine, pues blanco y en botella terminó, pero participó en varias películas, en varias producciones, y la más famosa quizá, pues efectivamente Karate Kid, doblando al actor Pat Morita, que en realidad pues era un actor y no conocía nada de karate. A Fumio Demura, yo en el año 94 le llevé a Guadalajara, a mi dojo, a hacer un curso, a pesar de que no es de mi estilo. Yo soy Wado-ryu, él es Sito-ryu, una variante de Sito-ryu. Que en aquel momento se llamaba Itosukai, que luego por temas pues un poco políticos y las divisiones que desgraciadamente ha sufrido el karate a todos los niveles, pues creó una asociación que actualmente se llama Genbukai. Exacto. Le llevé a Guadalajara, ahí contactó con la gente que de su estilo había, sobre todo en Málaga, y que no se conocían personalmente, y a raíz de ahí empezó a desarrollar o a ayudar el desarrollo de su propio estilo,
en España. Después de eso ha venido varias veces, ha hecho cursillos en Málaga, en varias ciudades de la provincia de Málaga, en Barcelona también. Pero de Fumio Demura a mí lo que más me gustaría destacar, además ahora está pasando un momento muy delicado de salud, un movimiento físico, me gustaría destacar que cuando uno piensa en la humildad de un maestro de karate, en base a todo lo que pregonamos de los valores del do, de los valores del Doyokun, de los valores del karate que van complementarios a su práctica, yo, después de haber conocido muchos grandes maestros por todo el mundo, incluido Japón, siempre que pienso en esos valores y en el auténtico maestro de karate, me viene la figura de Fumio Demura a la cabeza. La persona más humilde que yo he conocido dentro del karate. Qué espectacular, porque date cuenta que no siempre, lo que hablamos antes de la entrevista, ¿no? Que no siempre van juntos la humildad con el do o realmente los egos y todas esas cosas que también existen, ¿no? Sí. Espectacular. Te robo un segundito nomás. Quiero mandar un saludo especial a Fernando Rivera Román, mi maestro de Cádiz, que tiene la representación de Naka Sensei de Japón, del actor de Kurobi, a Antonio Durán, a Juan Carmona, a toda la gente de por ahí abajo de Cádiz. Un fuerte abrazo para esos lugares. Gracias. Grandes karatecas también. Con Fernando he hablado hace una hora por otros temas relacionados con el karate, por supuesto, y grandes karatecas de Cádiz y esa zona. Sí, con Fernando y Juan Carmona hemos compartido algún viaje a Japón, hemos convivido ahí en un gazuco en el Juan Budoyo de la JK. Carmona, el de los que tamas, ¿no? No, este es Carmona, el de los que pegan. Pero muy buena gente, Antonio Durán, gente muy humilde, gente muy Agustín, Luis Zambrano, gente muy buena, que se puede estar, ¿vale? ¿Alguna pregunta que quieras hacer tú? O? Sí, hoy en la previa estábamos hablando un poquito de hacer pedagogía, y yo te comentaba, Salvador, que a mí la mayor preocupación que tengo siempre es eliminar toda fantasía de lo que es una filosofía como es el karate, sí, como las distintas ramas de la filosofía. También en algunos otros temas nosotros intentamos desde estos micrófonos siempre hacer pedagogía. Entonces me interesa mucho, y creo que va a ser interesante también para los oyentes, que desmitifiquemos un poquito el karate con la competición, ¿no? Digo, sí, con esa forma comercial de ver el karate, más allá de que en este mundo que vivimos, de alguna manera se tiene que hacer visible a través de las películas, de las competiciones y todo eso, porque si no es un deporte minoritario, que la sociedad no lo practica habitualmente, como el fútbol, el baloncesto y todo lo demás, y es necesario que se vea. Ahora, una cosa es la filosofía y otra cosa muy distinta es la prostitución de alguna manera de alguna filosofía que no corresponde al original, ¿no? Bueno, es que la competición en realidad es una pequeña parte del karate. El karate es un todo y la competición es una pequeña parte. Es verdad que quizá es la más conocida, por las razones que tú ahora mismo estabas diciendo. Pero yo lo que intento es que el karate se conozca como un todo, no esa pequeña parte, que a mí especialmente no me gusta, de hecho me gusta muy poquito. La respeto a la gente que le gusta la competición. A mí no me gusta porque técnicamente cambia la técnica del karate, pues para hacerla más espectacular, para que los jueces la valoren mejor. Espiritualmente cambia bastante. Hay maestros antiguos que siempre han dicho que en competición, por ejemplo, uno se alegra, vitorea, tal. Eso ya de momento va en contra del espíritu del karate, que tiene que ser como mucho más humilde el practicante. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me gusta la competición. La acepto, entiendo que exista, entiendo que guste, la respeto, pero yo lo que quiero es que se vea el resto del karate, que además es mucho más grande, y yo diría que mucho más importante, y que permite además al practicante hacer karate toda la vida, no hacerlo solo cuando las facultades físicas por la juventud le acompañan a uno. Yo valoro mucho a los campeones de la competición, les valoro mucho porque le dedican muchas horas, mucha disciplina, mucho tesón, pero es un karate, para mi gusto, excesivamente atlético, con ese tipo de méritos, pero claro, el karate
tradicional no es cuanto más rápido, mejor, cuanto más grande una posición mejor, o cuanto más fuerte mejor. No, todo está en su justa medida. Entonces es la única pega que pongo yo, que el karate se conozca en su todo, incluyendo su historia, su filosofía. El karate debe acompañarse con lo que nosotros llamamos el dojo-kun, que es como el código ético. El dojo-kun nos habla de disciplina, pero nos habla de respeto, de lealtad, de cortesía. El karate empieza y termina con la cortesía. Es verdad que todo el mundo hace karate y empieza y hace el saludo, pero yo muy a menudo veo el saludo como un gesto vacío, y yo creo que el saludo hay que trasladarlo luego a la vida normal y ser cortés en la vida normal, no solo dentro del dojo, saludar al entrar, saludar y, como dicen en karate, la palabra os, y os para arriba y os para abajo. No, si se trata de que luego esa persona intente en la vida real, en la calle, pues tener un comportamiento de acuerdo a esos valores del dojo-kun. Eso, yo me quería referir un poquito a lo que estás hablando y decir que a medida que la humanidad va perdiendo los valores que nos enseñaron, ¿no?, desde chicos, se van perdiendo en forma increíble, creo yo. ¿Sucede lo mismo con el deporte, con el karate? Sí. En el sentido de lo que siempre se enseñó, ¿no?, desde aquellas épocas. Sí. Y yo entiendo que vivimos en el siglo XXI, entiendo que la sociedad ha cambiado, o sea, yo entiendo todo. Pero a mí me gustaría encontrar un equilibrio entre esa evolución y esos valores. Totalmente. Porque si nos perdemos esos valores, los dejamos en la cuneta, en realidad el karate no es una evolución lo que va a sufrir, es una transgresión. Sí, igualmente yo creo que los valores no tienen nada que ver con, a mi forma de ser, con lo que la sociedad va avanzando. Por ejemplo, tecnológicamente, además. Que los niños ahora usan mucho el celular, que antes no se usaba, incluso en el deporte, ¿no? Están todo el tiempo pendientes. Pero los valores son otra cosa, ¿no? Bueno, lo hablamos contigo el otro día, que hemos evolucionado técnicamente en un montón de cosas, pero humanamente hemos ido para atrás. Sí, a paso. Totalmente. Enfatizando lo que decía Salvador sobre los festejos de los competidores y de los entrenadores en el Campeonato Mundial de ahora de noviembre acá en Madrid, veía gente que marcaba un punto y salían haciendo piruetas en el tatami delante de los jueces. Increíble. Festejando, tirándose al piso, abrazándose, cayéndose al piso con los competidores. Y yo a su vez vi un torneo en Japón universitario de Kendo, y un estudiante marcó un punto a su contrincante y festejó de una manera un poquito alegre, y fue echado del campeonato por faltar el respeto. Me parece excelente. Porque no se trata de pisarle la cabeza al otro. O sea, Salvador, dame tu opinión. Mira, estoy de acuerdo. Hay una frase, unas frases que a mí me gustan mucho y que se decían antiguamente. Cuando un karateka consigue su primer dan, cuando un karateka de do consigue su primer dan, inclina ligeramente la cabeza como saludo y agradecimiento y respeto a su maestro, y se va a su casa con suma tranquilidad. Cuando un karateka consigue su segundo dan, inclina el tronco, o sea, hace una inclinación mayor, y se va a casa por las calles casi más oscuras para que no le vean, y así sucesivamente. Cuando eso, una persona de do, del camino, de un arte marcial con esta tradición que hablamos. Cuando un karateka que no está en el do consigue su primer dan, salta, se alegra, llama a los amigos, hace una fiesta. Cuando consigue su segundo dan, hace una fiesta mayor, la fiesta es tremenda. O sea, es otra cosa diferente. Que yo respeto todo, yo respeto que cada uno opine lo que opine. Pero no es la idea. Claro, pero aparte de que no es la idea original del karate, ni esa filosofía, ese no es mi karate. Yo entiendo que haya gente que lo haga, pero no es mi karate. Mi karate es el otro, es el de un respeto al maestro, un respeto, una lealtad, una fidelidad al karate, a sus normas, pero sobre todo eso, que no sean gestos vacíos, porque todo el mundo puede inclinar la cabeza y llegar con la cabeza a tocar el suelo. Pero si luego sale del tatami y no se comporta bien en la sociedad, con la gente, exactamente, en realidad pues puede hacer muy bien karate, pero en realidad no es un buen karateka.
Recordamos que estamos con el séptimo dan de karate Salvador Herranz, con Hugo Adamoli, quinto dan de karate desde Uruguay, y vamos a escuchar un poquito de música para que se refresquen un poquito el buche, dijo él. Venga, muchas gracias. ¿Cómo vas, Salvador? ¿Está bien? ¿Va bien? Arrepentirme. Luego del vértigo la paz, luego el abismo y la ansiedad, como un zapatista infernal, acelerar y acelerar. Ay, angelito, que me ves sin decidirme, cruzo los dedos. Seguimos en América Madrid Deportes, seguimos en la 105.1 de tu dial, seguimos aquí a través de www.americafm.es y a través de la fanpage que está ahí activa, América FM Madrid, por el Facebook Live. Seguimos con Salvador y con Hugo. Bueno, yo se lo comenté a Salvador antes de empezar que lo voy a exprimir porque se vino de Guadalajara gentilmente para esta entrevista, que se lo agradecemos un montón. Sabemos que tiene que volver a su dojo a dar clase, y ya hablando sobre su dojo, me gustaría que nos dijeras cómo es tu día a día con tus alumnos. Yo sé perfectamente cómo transmitís, pero quiero que lo digas tú, los valores que le das a tus alumnos, cómo encarás las clases en tu dojo. Bueno, pues yo tengo alumnos desde los 5 años hasta los 60 aproximadamente. Hay gente que lleva conmigo pues 40 años. Tengo alumnos como Ángel Luis Leceta, un quinto dan, que lleva conmigo toda la vida y que espero que estemos 7 vidas más juntos. Tengo otros alumnos muy veteranos, Jorge Felipe, que se va a examinar de cuarto dan ahora Andresita, muy pronto, Andresita Roldán, que además fue mi pareja, y cuando yo me examiné en el siglo XII de primer dan, la tierra estaba caliente. Él fue caliente y pensábamos que era plana todavía. Jugabas a la escotida en esa época con los dinosaurios, ¿no? Jugábamos solo porque no existían los niños. Pues Andrés, la verdad es que ya fue mi uke, que se dice en karate, mi pareja en el examen, entonces le tengo mucho cariño, y yo enfoco las clases pues técnicamente intentando que haya rigor técnico. O sea que el karate, lógicamente la evolución hace que las técnicas vayan cambiando poco a poco, eso es inevitable y puede ser que sea hasta normal y bueno, pero yo creo que todo dentro de unos límites, para eso que hablábamos antes, para que sea una evolución, no una transgresión. Entonces yo, respecto a mi estilo Guadoryu, pues intento que sea lo más parecido posible a lo que me enseñaron mis maestros, a lo que sus maestros aprendieron de los suyos, o sea que haya lo que llamamos un rigor técnico. Nos apetece y nos gusta el sentir que lo que hacemos es muy parecido a lo que hicieron nuestros antepasados en el karate. Desde ese punto de vista, pues enseño a mis alumnos ese rigor técnico, esos kata de esa manera, esas técnicas por pareja, técnicas de idori, que son técnicas sentados de rodillas, técnicas de tanto dori, que son técnicas anti-cuchillo. O sea, hay muchas técnicas que también forman parte de esa tradición. Y luego, complementariamente, yo quiero que aprendan un karate como parte de la cultura japonesa, que conozcan Japón, que conozcan su cultura y que conozcan esa serie de valores de los que hemos estado hablando antes, ya muy serios, y que hay que trasladar a la vida cotidiana. O sea, eso es lo más importante para mí, y yo creo que consigo hacerlo en un ambiente, porque el karate tiene una disciplina, pero como decían también, el roble puede sucumbir cuando la caña desafía la tempestad. O sea, hay que mantener una disciplina, pero con un poquito de toma y daca, porque si no, pues hay gente que se te puede ir por exceso de disciplina y ya has perdido lo que podría ser un gran karateka en el futuro. Entonces yo creo que doy unas clases pues con amenidad, la gente se lo pasa bien, pero les meto las pildoritas que yo quiero meterles de disciplina y de ese tipo de valores, junto con la parte técnica. No hay que olvidar que el karate, lógicamente, tú te estabas refiriendo mucho a él como deporte. A mí me gusta más referirme a él como actividad física, porque deporte se vincula a la competición,
un deporte está obligatoriamente vinculado a la competición. A ganar. Esa, Claro. para la medallita. Entonces, ya hemos hablado de eso, de que es una parte que yo respeto y tal, pero es una pequeña parte. Entonces me gusta referirme al karate como una actividad física, una actividad física, Muy bueno. con una pequeña parte de actividad deportiva que está vinculado a la competición. Ajá, perfecto. Perfecto. Hace un No, no, tiempito hablarnos un poquito del Día del Karate, el 25 de octubre, cómo has hecho tú, lo de los 100 katas, un poquito de eso que nos contabas del castillo, que quedó muy bueno. Bueno, es que hace años se empezó a pedir desde Okinawa que el Día Mundial del Karate, el 25 de octubre, que es ese día por una reunión histórica que hubo en Okinawa. Bueno, no me quiero enrollar en eso. Sí, no, perfecto. Pero por si Hugo tiene que saludar a alguien más, tampoco. No. Sí, hace mucho que no saludas a nadie. Hace rato que Sí, no saludas sí, a sí. nadie. No, perfecto. Sigue, Salva. Bueno, pues nos pidieron en Okinawa que hiciéramos una especie de desafío, era en el sentido de hacer 100 katas en todo el mundo, todos los clubs que nos quisiéramos adherir a la idea. Nosotros nos adherimos, por supuesto, y como querían desde allí que fuera a la misma hora, y la hora era okinawense, a nosotros nos tocó hacerlo, pues no sé si a la 1 o las 2 de la mañana. Elegí con mis alumnos el kata Naifanchi, que entre otras interpretaciones se dice que es la defensa de la puerta de un castillo. Entonces tiene un embus en una línea lateral para un lado y para el otro, no tiene desplazamientos al frente. Y elegí el castillo en ruinas de Pioz, que es un bonito pueblo de la provincia de Guadalajara. Hablé con el alcalde, estuvieron encantados de la idea, el castillo está abandonado, lo iluminamos con antorchas, metimos música de taeko, tambor japonés, en el interior, hicimos los 100 kata que nos pedían, además en los inicios saludando en dirección a Okinawa, y la verdad es que fue una actividad que nos encantó. Suena espectacular, ¿eh? Respeto muchísimo cómo lo hicieron en otros sitios. Cada uno lo hizo como pudo. En Okinawa se hizo en las ruinas del castillo de Tomigusuku. En otros sitios lo hicieron sencillamente en su dojo. Pero yo creo que el haberlo hecho de esta manera, a esas horas, en esa ambientación y en la puerta de un castillo, pues vamos, yo salí contento. Mis karatecas salieron súper contentos de haber participado en esa curiosa actividad y así celebramos pues el Día Mundial del Karate, 25 de octubre. Muy interesante. Genial. Hablábamos antes de la entrevista con Julito y con el Tata de la espectacularidad que ponen en las películas, ¿no? Las patadas altas y súper de la cabeza para arriba. Y queríamos, Salvador, tanto Salvador como yo conocemos el castillo de Shuri en Okinawa por dentro, y las revestimentas del momento del karate original no permitían patear a esa altura, ni incluso el sitio, los pasillos que tiene en su karate original, por eso las patadas en la rodilla, a la cadera como mucho, por eso, pero claro, le explicamos a ellos que para que fuera vendible había que darle espectacularidad. Entonces no todo lo que vemos en la televisión o en el cine, esas patadas estrafalarias, esos saltos, eso no tiene nada que ver con el origen real del karate, ¿vale? Claro, yo entiendo que en las películas hay que hacer las cosas de una manera espectacular, porque uno no va al cine a ver una cosa normalita que puede ver en la puerta de su casa, para eso no va uno al cine. O sea, yo lo entiendo y me gustan las películas de acción y me gusta esa espectacularidad y las patadas altas, pero es cierto que el karate originalmente, pues las patadas, por esos motivos que has dicho y por otros, pues las patadas eran bajas y más puntos concretos, puntos vitales concretos. Y es verdad que la técnica del karate históricamente ha estado, en los comienzos, ha estado muy influenciada por el castillo al que tú haces referencia, el castillo de Shuri, que está en la capital de Okinawa, en Naha. Y es verdad que el poco espacio, la vestimenta de la época, incluso el que para dar patadas altas, pues lo ideal sea un calentamiento físico previo. Exacto. Todo eso era impensable en aquella época. Claro. Entonces es uno de los motivos por los que el karate no tenía patadas altas. Pero entiendo perfectamente, y a mí me han encantado las patadas altas hasta hace unos cuantos años, pues que vas evolucionando dentro del karate, te vas dando cuenta de cómo es el karate más tradicional. Tu cuerpo también va envejeciendo, la cadera va fallando y en fin, que todo va
va cambiando y uno va, sí, va progresando en una línea diferente, va evolucionando, sí. Sí, igualmente hay personas como yo que el cuerpo se sigue manteniendo a pesar de los años y cada vez mejor. Nos olvidamos de ti, perdón. Claro, y cada vez mejor. Había una excepción. Cada vez mejor. Me habían hablado del espíritu argentino, ya me voy dando cuenta. Sí. Bueno, no todos los argentinos, ¿no? Y como me provocaste, voy a mandar un saludo a Daniel Tobías, bueno, en la Montevideo, sí, y a Gerardo Alves, un hermano mío que está en Canadá, seguramente nos está Hacemos otro programa para los saludos. Lo podemos hacer la próxima, ¿te parece bien? Vale. No, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de dedicación se necesita para el mejor progreso de una persona que empieza, ¿no? Recién empieza en la actividad física del karate? Yo creo que sí. ¿Qué dedicación para el mejor progreso? Yo creo que hay que entrenar basado en la constancia. O sea, hay mucha gente que se hincha a entrenar un tiempo, parece que se va a comer el mundo del karate en todos los sentidos, y 2 años después ha abandonado el karate. Yo creo que hay que ir como las tortugas, que es una cosa para toda la vida, que no se trata de... Nuestro programa de los sábados se llama Se te escapó la tortuga, me gustó. Bueno, estaba todo organizado para... va a parecer que estaba preparado. Sí, ¿no? sí. No, pero es cierto que yo creo que es la constancia la clave de todo. Y en ese sentido yo creo que la progresión también es muy importante. Para mí es muy importante hacer caso al sensei. El sensei sabe cuándo, cómo y qué tiene que enseñar al alumno en cada momento. Para esa correcta progresión, para que el karate le aporte durante toda la vida, tenga esa ilusión del principiante durante toda la vida. Es muy peligroso. Es un arma de doble filo, por ejemplo, ahora Internet. Ahora cualquier alumno puede tener acceso a través de YouTube a katas superiores que seguramente no le corresponden para su progresión. Entonces el alumno lo hace con su mejor intención. Aprendo esto y parece que ya sé más, y eso es un error tremendo. Porque muy probablemente... Apurarse. Claro, dentro de 4 días probablemente no vayas a tener ningún aliciente en el karate, aparte de que no estás preparado para entender las técnicas que estás aprendiéndote. Por eso digo que es muy importante la progresión en el karate, y eso es el sensei en el día a día en el dojo, que es donde se hace el karate, donde tiene que decirle qué tiene que saber, qué tiene que hacer y cuándo tiene que aprender cosas nuevas. O sea, es muy muy importante la constancia y la progresión. ¿Hay alguna edad determinada para comenzar o límite para empezar a practicar? No, por lo mismo que hablábamos antes. Si uno enfoca el karate de manera deportiva, lógicamente la juventud es cuando se puede hacer. Pero si el karate se hace como un arte marcial con todos sus ingredientes, en los que la espectacularidad, el tipo atlético te puede ayudar, no digo que venga mal, pero no es lo que se busca, no es lo principal, entonces puedes hacer karate durante toda la vida. De hecho, los principales maestros ya antiguos, veteranos, pues tienen sus 70, 80 y más años. Yo hace poquito estuve en Glendale, California, pasando la Navidad. Estuvimos visitando algunos maestros, entre otros a Fumio Demura, del que hemos hablado antes, y estuvimos también con el maestro Takubota, 85 años. Empezó a los 4 o 5 años, o sea, 80 años en karate. Un cuerpo de hierro, se pega martillazos, es terrible. Claro, no, lo que yo me refiero, por ejemplo, una persona como la que tengo al lado mío, de 70 y pico de años, puede comenzar de alguna forma, aunque se sabe que no va a progresar. Bueno, digamos, hasta el final, sí va a progresar. Siempre hay una edad para progresar. Claro, ahora cuando termine el programa le vas a progresar, ¿no? Le voy a hacer un progreso. No, progresar va a progresar y le va a venir muy bien mental. Pero puede empezar desde cero, ¿no? Por supuesto. De cero empezamos todos. Claro. Pero le va a venir muy bien físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y progresar va a progresar seguro. Lo que no va a hacer seguramente es interesarse por la modalidad deportiva. Y si se interesara, pues igual había que quitárselo de la cabeza incluso. Recuerdan que el otro día hablamos del do, que do quiere decir camino, pero también quiere decir camino personal, porque una persona, lo que dice, se le antoja empezar karate a los 60 años y va a tener que hacer su camino, su forma, porque va mucho en lo personal también, de cómo va a tomar el karate, cómo lo va a transmitir. Por eso es lo que dice Salvador, la transmisión, lo dije el otro día y lo acaba de decir él, es importantísima. Donde falle la transmisión, se pierde la raíz, perdemos el origen. En cuanto a los katas, lo que dice él,
de que hoy cogemos internet y aprendemos un kata. Antiguamente se aprendía un kata cada 3 años y lo repetían hasta que el maestro estaba convencido que lo había entendido para pasar al siguiente. Y tenemos un saludito, tenemos un saludito de Daniel Tobías. Vale, un abrazo a Danielito. Para que le levanté el centro, sí, Salvador. Desde el año 75. Ahora cabecea. Un buen karateca. Saludos, Daniel. Salvador, ¿qué nos ibas a decir? Perdón. Muy interesante, Hugo. Gracias. Como si supieras. No, das el pego muy bien, Hugo. Vale, es que lo arreglamos antes, Salvador. No, era eso, que la constancia y que el karate tiene tantísimo repertorio técnico que luego al final uno lo puede ir adaptando. En karate decimos una frase también que en japonés es suhari, que viene a ser como aprendizaje, discernimiento y elección. Hay quien lo traduce como separación. A mí me gusta más como elección, porque el karate tiene tanta variedad, tantas formas de entenderlo y tanto repertorio técnico, que cuando llevas muchísimos años lo que vas es adaptándolo a ti, a tu condición física, a tu manera de entenderlo, y eso es lo bueno. Una persona de 80 años pues lo va a entender a su manera, pero va a progresar en él seguro, va a elegir sus técnicas, no va a intentar ni va a hacer patadas de Jean-Claude Van Damme a la cabeza, pero va a hacer lo que puede, y físicamente y mentalmente y espiritualmente le va a venir muy bien y lo va a disfrutar, que al fin y al cabo es lo principal. Yo creo que para una persona de determinada edad incluso lo puede ayudar, ¿no? Hasta digamos, en el avance de su edad, ¿no? Pero estás preguntando, yo creo que en realidad lo que él quiere investigar es si a la edad de él todavía es recomendable. Yo creo que le viene el bolsillo un protector bucal, no sé si yo creo que por alguna razón. Yo creo que va con la gente. Yo estaría con ustedes hasta las nosotros 11 de la noche. Con Salvador. Yo, ahora, viéndolo mucho, tengo clase de mis chicos karatecas, Se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Teníamos pactado media horita, ya llevamos 50 minutos. Es que da pena tenerlo aquí. Lo no lo dejaremos ir porque tiene mucho para ofrecer. Pero estás más que invitado para cuando así lo dispongas. Claro. Nuestra casa está abierta y compartimos la filosofía que venís practicando, porque es lo que intentamos encarar en nuestra vida también, como actitud de vida, más allá del discurso. Y nada, ha sido genial tenerte aquí, Salvador. Para mí ha sido también un placer, volveré cuando queráis, que no sea pronto más que nada, para no cansar a la gente, y porque en España además tenemos importantísimos maestros de karate que merecen mucho más que yo estar delante de este micrófono. Bueno, esa humildad... no, pero seguramente vamos a traer mucha gente, campeones del mundo, muchos maestros importantes, pero yo quería que fuera Salvador, porque yo lo conozco, muy amigo mío, para romper el fuego, para abrir este espacio. Es la mejor persona indicada, sin desmerecer a los que van a venir, por supuesto. Muchísimas gracias, Salvador, nos estamos encontrando cuando vos quieras, Hugo. Gracias por lo compartido, Julio, Tata y Salvador. Julio ahora lo vamos a atender. Bueno, ahora Julio hay una enfermera afuera que lo atenderá. En cuanto termine el programa va a tener una clase de un kumite. Perfecto. Y voy a mandarle un saludito a Silvia. Un kumite a 3. Voy a mandar un saludito a mi mujer, a Silvia, y a Fiorella, si no me van a pegar a mí también. Bueno, y Julio, agradecido. ¿podés despedirte? ¿Empezás a despedirte? Empezás a despedirte de la gente, hacés saludos también. Dale, yo quiero decir sinceramente, ¿sí? A mí me encanta escuchar la radio desde chiquito, hace poco, y la verdad que fue un programa en el que yo también disfruté muchísimo, y creo que la gente también, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco, a los dos les agradezco muchísimo, y sí, ojalá dentro de unos días te tengamos de nuevo, porque fue muy instructivo, la verdad, excelente. Yo os quiero también felicitar por el programa, por meter artes marciales y concretamente en nuestro caso karate, y nada, os deseo la mejor de la suerte, y además os felicito porque es una tertulia muy dicharachera y muy en un ambiente envidiable, así que de verdad muchas gracias. Una presentación de Inmo Sport Manager, para que son representantes de jugadores de fútbol, tienen aquí un tinglado montado y son los que de alguna manera nos sponsorizan para que podamos hacer este programa, Salvador. Pues nada,
Un placer, ¿eh? Bueno, mientras yo me despido de los maestros, Julio va a dar algunas noticias, porque hoy tenemos Copa Rey y el deporte Rey es el que prima también. Y juega Messi, creo que va a haber un problema. ¿Juega un muchacho? Alguna gente creo que va a tener problemas esta noche, pero... Pero ya estás. Tal vez Hugo tendría que dar las noticias. Hugo. No voy a saludarlo, ¿no? Bueno, te dejo el foro. No. Ahora te paso el micrófono. ¿Algún otro saludito? ¿O no hay más? No hay más. Listo. Hay mucho optimismo con que Messi estará entre los 11 jugadores que van a representar al Barcelona. Esta es la noticia más importante que viene del equipo azulgrana. En el Real Madrid, que acude al encuentro en mejor situación, sobre todo de forma de lo que era el equipo de Lopetegui, que perdió 5-1 en el Camp Nou, y con Karim Benzema y el joven Vinicius, que realmente están jugando su mejor fútbol desde que llegaron al Real Madrid. Las últimas noticias sobre la desaparición de Emiliano Sala, el caso del accidente del avión en que viajaba Emiliano, sigue dando de qué hablar. En tanto sigue la operación por rescatar el cuerpo encontrado dentro del avión. Ahora se sabe que el piloto ha perdido noción de vuelo dada las condiciones climáticas, y se piensa que el avión ha estrellado contra el agua justamente porque el piloto ha perdido una noción de vuelo. Se está a la espera del rescate del cuerpo, por lo tanto los mantendremos informados. También después de una semana del partido Copa del Rey entre el Valencia y el Getafe, el presidente del Getafe comenta cómo han sido tratados en ese partido.